nos están viendo y los que nos están escuchando en el momento que sea. Retomamos las actividades del ciclo Mujeres en el Teatro que realizamos con el equipo de investigación, donde trabajamos sobre mujeres en las artes del espectáculo. Hace 3 años que estamos haciéndolo en esta modalidad grabada, con la idea de que la gente, bueno, nos pueda ver en cualquier momento. En esta ocasión, teniendo en cuenta que hace poquito que terminó el mes de la mujer, entrevistamos a todo un equipo femenino que está haciendo un espectáculo en este momento, que se dedica a mostrar justamente a una mujer distinta, una mujer especial de nuestra historia argentina, que es Mariquita Sánchez de Thompson, quien ha sido toda una revolucionaria en nuestro país, y justamente el espectáculo se llama Mariquita, la verdadera revolución, porque realmente fue toda una revolucionaria. Este espectáculo lo están haciendo en el Teatro NUM de la capital federal de nuestra ciudad, y va los sábados, así que si hay gente que quiere verlo, todavía están a tiempo para poder ir. Eh, la van a pasar muy bien, es una obra muy dinámica y de esto vamos a hablar. Precisamente la idea es que cada una de nosotras del equipo va a ir haciendo preguntas a este equipo que está conformado de la autora, que es Nora Inés Schiavoni, Marcela Grasso, que es la que ha dirigido el espectáculo, Susana Giannoni y Bernardita Orengo, que son las dos protagonistas. Susana, que hace, bueno, múltiples personajes, y Bernardito, que protagoniza a Mariquita Sánchez de Thompson, como la conocemos todos. Edith, te escuchamos. Yo sé que vas a hacerle una pregunta. Sí, mi pregunta está dirigida para la autora, la señora Inés Schiavone, y le comento que yo escuché en un reportaje, un comentario, que ella se interesó por el personaje de Mariquita que había leído en una obra de Felipe Piña que se llama Mujeres tenían que ser. Y la pregunta en realidad, viendo que lleva personajes muy interesantes, mujeres de vida muy, muy interesante, ¿por qué eligió a Mariquita Sánchez de Thompson? Mejor dicho, a Mariquita Sánchez, porque la obra es cuando todavía ella era Mariquita Sánchez. Sí. Bueno, básicamente yo leí varias cosas de Felipe Piña, pero también de Balmaceda, de romances turbulentos de la historia argentina. Y me interesó porque la verdad es que siempre nos contaron, o a mí me contaron una historia de Mariquita como, qué sé yo, como a la mujer donde se cantó el himno, o básicamente como una mujer adorno, ¿no? Que hacía lindas tertulias, entonces, bueno, yo no sé, por ahí hacía buenas tortas, buenos escones, elegía bien los floreros, y cuando yo me entero de todo esto me pareció, me dio mucha bronca, básicamente, me dio mucha bronca que nos cuenten un personaje tan rico y tan revolucionario, totalmente diluido, ¿no? Entonces, me pareció... eh, nada, me pareció interesante poder contar la verdadera historia de ella. Claro, me interesó mucho realmente esa lección. ¿Y por qué no tomaste la parte política? ¿No te interesó? De Mariquita, la parte más posterior. Porque me pareció que el hecho de los 14 años y el primer juicio de disenso, y que después toda la revolución y San Martín y la logia Lautaro y todo se haya generado en las tertulias de ellos, me pareció totalmente lógico, ¿no?
por eso yo digo que son los influencers de la época, que como que a vos te cuentan la historia como que todo el mundo quería ir a la casa de Mariquita. Bueno, ¿por qué? No era por nada, era porque fueron dos jóvenes que patearon el tablero. Entonces, es como que la historia tiene su lógica, pero te la segmentan tanto que es como que decís, bueno, no sé, iban porque, no sé, porque era una linda casa. Entonces me pareció importante contar este primer acto de revolución de ellos dos, que también fue lo que generó después todo el movimiento de la Revolución de Mayo, ¿no? Porque, de hecho, Martín era un marino de español, digamos, de realista, y él cambia totalmente en las invasiones inglesas, es uno de los que se queda acá y no se va a Uruguay. Hay muchas cosas de la historia que no están contadas en la obra porque sería como muy denso, pero me parece que este acto es el que marca que ellos generan un cambio. Como el disparador. Sí, y aparte me parece político, o sea, Claro, que también, el juicio de Vicencio me parece recontrapolítico, digamos. Seguro, Bien. seguro. Hay una cosa que me llamó mucho la atención, es que justamente elegiste romper el monólogo, porque si no hubiera sido el monólogo de Mariquita, incluyendo todos estos personajes que va desarrollando, ¿no es cierto?, Giannone. Por momentos es una amiga, después entran otros personajes que no voy a decir todos los que son para que vayan a verla. Y eso hace que sea muy dinámica. ¿Cómo fue esto? ¿Fue un proceso dentro de la dramaturgia o fue un proceso en la puesta en escena? Esa pregunta se la tenés que hacer a Marcela Grasso. Ah, bueno, está bien, entonces que responda ella. Pero pueden responder las dos. Que responda ella. Escuchamos, Marcela. Desmuteate. ¿Qué pasó? No puede Ahí desmutear. estoy, perdón. Estoy No. con algo de mi sobrino, con la computadora de mi sobrino y no entiendo mucho. Sí, fue miti en realidad, porque en el primer cuento, en el primer monólogo que aparecía de Mariquita, que me presentó Nora, aparecían estos personajes, pero quizás en menor medida, o sea, aparecían algunos textos. Y, y bueno, cuando se empezó a ensayar, yo también le fui pidiendo, sabiendo ya que Susana iba a ser también estos personajes, me parecía que lo que justamente decías daba un poco más de dinamismo y me parecía que también los personajes que aparecían contaban, también terminaban de contar cómo era Mariquita y cómo se estaba viviendo la situación. Me parecía fundamental que esté la madre, la relación, bueno, no los vamos a quemar, pero de los otros personajes también hablan de Mariquita. Eh, y bueno, también fue una decisión de puesta y a medida que lo íbamos ensayando, Nora lo íbamos charlando con ella y capaz que le iba pidiendo algo o ella me iba pasando algo. Es verdad que en un principio era un monólogo y terminó siendo una obra, eh, en parte a pedido mío y en parte también porque la apuesta lo requería. Y Susana también. Susana es una gran actriz y me parecía que estaba bueno también que se luzca haciendo este trabajo. Pero bueno, empezamos de a poquitito y fue tomando más protagonismo la entrada de los otros personajes, que terminan de contar toda la historia. Y sí, no solamente hablan del entorno de Mariquita, sino también hablan del entorno de la época, ¿no? Las dos cosas. Totalmente, Y totalmente. eso para el espectador es interesante también, sobre todo para el que no Ujú. conozca la historia argentina, ¿no? Me Exacto, pareció sí. muy dinámico eso, teatralmente hablando, y muy interesante. Bueno, qué bueno. Sí. Edith, vos querías Sí, yo estaba también por la pregunta casi la misma, o completaría la tuya, porque yo le iba a preguntar cómo a Marcela Grasso, desde la dirección, cómo se pudo pensar esta puesta de los personajes que venía y que tenía una sincronización casi perfecta, porque yo estaba muy bien ubicada y no veía cuando detrás de escena, digamos, detrás de esos biombos, aparecían
y desaparecía. Y la intérprete, y ya con un pequeño toque de vestuario, y aprontando después toda su capacidad, lograban sincronizar, porque era como si estuviera, qué sé yo, daba la impresión de algo casi imposible de lograr, ¿no? La felicito porque realmente hacer entrar y salir un personaje y que uno que sea convocado, y que aparte, eso te lo tenía que preguntar a la actriz, ¿no? Que lograr que uno lo identificara. A veces decía la madre o el nombre de la criada, pero uno necesitaba, porque estaba dicho con la actuación y ese mecanismo, aparte el orden en que fueron, porque el orden de la aparición de algunos personajes era lógico, pero otros no, sorprendían un poco, sobre todo nosotros que no tenemos las costumbres de esa época. Total. Hola, ahí está. Sí, cuando hablabas de la sincronización, fue creo que lo que más se trabajó. Susana tiene muy poco tiempo de entrada y de salida de los personajes y del armado del personaje para cambiarse, y eso fue algo que se trabajó muchísimo en cuanto al dinamismo de la obra, en cuanto a ser prolijos, porque la apuesta es muy minimalista. El foco está puesto en contar la historia, en las actrices y en que todo se genere, digamos, interpretativamente se pueda crear todo ese universo, porque quizás no está la escenografía, digamos, que indicaría la habitación de esa época, digamos, es algo de la imaginación que empieza a aparecer, y al haber tan poca escenografía y estar el foco bien puesto en las actrices, había que ser prolijas. Tengo problemas técnicos, perdón. Está bien, no hay problema. ¿Responde la pregunta? Sí, por supuesto. Pero sí, mucho ensayo para que tenga esa prolijidad. La verdad que estuvimos luchando mucho, porque también es el manejo del dispositivo que contiene en su momento a Mariquita, al vestido de novia, digo, la manipulación de los objetos, la manipulación del vestuario, digo, tiene que ser muy prolijo, porque si no, se empiezan a dar los hijos. La verdad es que con tan poco, eso no tiene que aparecer. Entonces eso fue lo que hicimos hincapié con el trabajo de las actrices, y lo respondieron muy bien. Susana, te Y escuchamos. yo le pregunto, claro, sobre el mismo tema, yo le pregunto a Susana, a ver si ella tiene una técnica especial para lograr esas modificaciones que le llevan un gran esfuerzo, y cómo hace para lograrlo, ¿no es cierto? Que son muy rápidos y no hay lugar para la equivocación. Susana, ¿qué piensa? No sé cómo lo logra. Ahí desactivo el silencio. Bueno, primero gracias por todas las palabras lindas. Pues la verdad es que, como dice la directora, como dice Marcela, primero que nada, ensayo, pero bueno, la previa como actriz tiene que ver con algo un poco propio de la imaginación, ¿no? Hay algo de lo que yo imagino que puede ser una criada, o de lo que yo imagino, de lo que puede ser la madre, y bueno, y el resto de los personajes que no vamos a deschavar, y todo nace de esa idea, digamos, que yo tengo en la cabeza, porque me lo pide el texto, y empiezo a probarlo luego en el cuerpo, digamos, lo empiezo a bajar al cuerpo, y después lo empiezo a probar con mi compañera, porque sin mi compañera no tengo un ida y vuelta, y siempre con la mirada de la directora. Entonces, digamos, desde los personajes hay una idea, una llama, un algo que tiene que ver con un poco... como uno fue armando. Ahí está. Claro, y a eso se le suma el cambio de vestuario. Sí, ahí seguía lo próximo, digamos. Lo próximo es eso, es mucho ensayo, mucho ensayo, mucho ensayo, mucho ensayo con los objetos, con los vestuarios, con los tiempos, con la música. Y siempre hay cosas para mejorar, digamos. Siempre hay algo que capaz que uno sabe que
quizás faltaron 3 segunditos o 2 segunditos, pero bueno, el producto, digamos, está armado. Así que... Es exacto, el producto es exacto, está cronometrado, es maravilloso. Claro. Pero bueno, es el ensayo y las miradas y las pasadas, y también, digamos, la mirada atenta de la directora, estar todo el tiempo marcando, digamos, por ejemplo, cosas que parecerían como insólitas, bueno, quedó un poquito más abajo el vestido, y no, porque eso en este tipo de puesta hace al todo. Entonces, Claro. bueno, estamos siempre charlando y marcando para tener la mayor precisión posible. Está perfecto, está perfecto. El Bernardita, resultado está perfecto. vos hacés la protagonista, Mariquita, y bueno, obviamente estás en una edad muy cercana a la edad que tenía Mariquita en ese momento. Y bueno, desarrollás con mucha soltura el personaje. ¿Cómo hiciste para trabajarlo, para meterte bueno, en la mentalidad de una chica de otra época, ¿no? Ahí va. Bueno, también un poco lo que se asocia a mí, en mi caso, creo que como a la mayoría de los espectadores, cuando llegué a la audición y recibí como parte del texto para la audición, había un montón de cosas que no tenía idea y empecé a investigar a full, un montón, o sea, de la época un montón y un montón sobre Mariquita. Y bueno, todo esto que paréntesis un poco lo que nos gusta como escuchar después de la obra es la gente que se va diciendo como, uy, tengo ganas de investigar y saber más, como que es cortita y te genera un poco eso. Y bueno, es lo que me iba pasando, como que ahí ya me metí como, bueno, tal cual, las normas de la época, los mandatos, como a leer bastante lo que encontraba sobre ella, no sé, en algunas páginas había cartas. Pasa mucho que justamente fue tan invisibilizada que hay no poca información, pero un poco lo que encontrás es como que por ahí después lees un historiador que desmiente eso, como que hay un montón de cosas que la verdad está medio, nada, sí, ocultado, invisibilizado. Pero bueno, fui como leyendo bastantes cosas. Hay una película también que en su momento me compartió Marcela. Eh, nada, diferentes materiales que tenía hacia el alcance, pero sí lo que me cambió mucho, yo ya cuando tuvimos la audición ya estaba el texto modificado con todos los personajes que hace Susi, y eso también me armó un montón como el mundillo, porque, bueno, un poco lo que decían antes, no es lo mismo cómo se relaciona Mariquita con la madre que con la criada, etcétera, etcétera, y no nombramos más. Así que eso para mí fue un plus que la hace no mucho, o sea, no sabía que era un monólogo hasta hace poco, y para mí eso es como lo que termina de coronar todo, porque bueno, le da esta, nada, como esta de versatilidad, dinamismo a la obra y también a mi personaje, porque si no sería como por ahí mucho más lineal y bueno, la modifica todo el tiempo cada persona que entra. Así que bueno, fue un poco por ahí la búsqueda. No, y aparte que hay una cosa interesante es que uno piensa que un adolescente de 14, 15 años supuestamente era, qué sé yo, poco interesada en determinadas cosas y ahí te muestran a un personaje muy inteligente, ¿no? Muy capaz porque defiende lo suyo, porque tiene claro lo suyo y vos lo vas Totalmente. mostrando, es decir, la parte dramática del personaje va surgiendo. ¿Sí? Saliendo de la niña inocente y pasando a esa niña que lucha por su vida, ¿no? Y por lo suyo. Sí, sí. Este, Sí, porque aparte siempre digo un poco lo mismo, pero como lo que a mí me sirvió mucho como para trabajar a Mariquita y lo que me choqué, tipo, lo que me choca más de la situación, porque nada, en la época sí, justamente cuando investigaba, no era anormal justamente que te organicen un casamiento, lo anormal fue la reacción de ella y ese decir, no, pará, yo no quiero esto para mí. Y en el caso de Mariquita, siempre lo comentamos, pero bueno, ella como que había sido criada de una manera súper diferente a las mujeres de esa época, un montón de cosas, bueno, un poco nombraron como la política y cómo se desarrolló Mariquita en la política después, el tema de las escuelas y demás. Ella fue una pionera, o sea, eso, le enseñaban a leer, a escribir, estaba presente en un montón de situaciones que eran solo para los hombres o mujeres adultas y a ella sus padres le permitían estar ahí, como que todo el tiempo había tenido eso, profesoras, un montón de cosas que no estaban bien vistas en niña, digamos, y como que justamente tenía padres bastante abiertos de mente, entonces como que ahí es lo que después para mí es el choque, como bueno, siempre la criaron con una libertad que llegado el momento, ¡pum!, de la nada, o sea, como que si no conociera ella esa libertad, no le haría tanto ruido, pero había sido como tan estimulada desde chica que bueno, bueno, como que para mí le ahí, da.
ahí queda bien claro cómo juega el patriarcado, ¿no? Porque si Tal bien los cual, pares son liberales en algunos aspectos, en otros aspectos son todo lo contrario, ¿no? Son muy autoritarios. tal Eh, cual, tal cual. eso, Y eso fue eso, como, bueno, eso vos lo mostrás muy bien en los diálogos, ¿no? Que como me dieron la libertad y por el otro lado vienen y me imponen esto, ¿no? sí, sí. Bueno, Qué gracias. loco. Pero sí, para mí eso es como lo más clave, como ese enojo e impotencia de me está sacando esto que toda la vida me hice. Así que bueno, eso es como lo que más me chocó de su historia, digamos. Muy bien, muy bien. Bueno, en un ratito supongo que se va a cortar, así que yo En diría 2 minutos. que por eso cortamos y después seguimos. Perfecto. Bueno, Entonces le hago la Muy bien. pregunta a Nora y es, ¿cómo fue pasar del stand-up al drama? Ah, eh, no, en realidad no fue pasar, digamos. Yo hago las dos cosas. Siempre hice como las dos cosas paralelamente. Ujú. Escribir, yo tengo escritas varias obras de teatro, pero bueno, no las puse, digamos. He escrito también una comedia para microteatro, pero bueno, no siento que sea un pasaje, sino que yo hago las dos cosas paralelamente y bueno, no sé, son mis dos caras, qué sé yo, me gustan las dos cosas. Está muy bien, está perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, mientras entra Bernardita, Edith te va a hacer una pregunta. Sí, está dirigida un poco a Susana, bueno, a Marcela Grasso y a todas en general, porque yo estaba pensando que, de acuerdo a todos los antecedentes de todos ustedes, yo, como mucha gente, esperaba que hubiera una cuestión de humor, sobre todo en el texto. Sin embargo, me encontré con algo que estaba completamente fuera de lo esperado, porque la obra iba creciendo en intensidad, y sobre todo la escena final, cuando ella se queda frente al escenario, que está transformada. Muy bien estuvo eso. Me impactó mucho, que es la transformación que ella fue sufriendo a lo largo de sus épocas de lucha para poder conseguir su objetivo. ¿Ustedes trabajan juntas alguna vez antes? ¿Hicieron algo? ¿O el grupo se armó ahora? nosotras sí, con Susana Giannone y con Flor Danza, que es la asistente, venimos trabajando hace bastante. Y sí es verdad que los mayores trabajos fueron de comedia. Con Claro. Susi nos conocimos allá hace, no sé, si por el 2010, haciendo una comedia ahí en el Paseo de la Plaza, y a partir de ahí hicimos varios trabajos juntos, damos clases juntas también ahí mismo en NUN. Pero es la verdad, es verdad que es la primera vez que nos encontramos haciendo un drama. Después con Nora somos amigas hace bastante, no hemos trabajado juntas, es la primera vez que trabajamos, y con Bernie no, con Bernardita salió del casting de Mariquita, que la buscamos, y salió de 300 Mariquitas que casteamos. Qué bien. Bueno, sí, la verdad que sí. Pero bueno, sí, es la primera vez que nos encontramos haciendo drama. Yo a Susi la había visto haciendo drama también en Las Obreras, allá hace varios años con Luisa Culioc. Y la verdad que apenas salí de verla, le dije, yo no suelo emocionarme mucho cuando veo teatro, me cuesta porque voy con la mirada crítica, entonces entrar a veces me cuesta entrar, mala mía, pero bueno, me hizo llorar aquella vez, así que la verdad que las dos son excelentes, y sobre todo Susi, que hace comedia y drama, la verdad que es un lujo. Pero bueno, como toda actriz debería tener esos dos registros, y Susi los tiene. Y Bernie también. No la he visto todavía Bernie haciendo comedia, ahí está conectándose. Yo quería preguntarte también si ustedes, vos escribiste aisladamente el texto y después fuiste buscando a los
a quiénes interpretar a cada personaje, o fue un poco que se armó ya sobre la marcha? Obvio, se modificó sobre la marcha el texto. No, yo escribí el texto y bueno, como te decía, primero era un monólogo y después hablándolo con Marcela me propone que no sea un monólogo y que la actriz sea Susana. Yo a ellas las conozco también del mismo lugar, no trabajábamos juntas, pero yo trabajaba en un espectáculo que seguía al de ellas, entonces nos conocimos ahí. En el Y mismo a Susi la conozco hace 15, 18 años, hace que nos conocemos. Y Susana me dijo que bueno, que sí que lo hacía, pero que sí, para ella era un desafío. Así que como que yo escribí esos personajes un poco presionada. Se vengó, me dijo, Tomás, ahí tenés el desafío. Pero bueno, fue como raro porque era como, sabía que estaba escribiendo personajes para Susana, es una recontraactriz, y que quería darle lo que ella me estaba pidiendo, ¿no? Un desafío. Entonces era como, o sea, obviamente escribí lo que sentía, pero también pensando, bueno, esto. ¿A Y qué cuando iba me lo dirigido? mandé, fue como, medio como, ay, ¿qué me va a decir? Como que le va a gustar, no le va a gustar, ¿no? Como con esta presión. Por suerte le gustó, me dijo que sí. Y bueno, a Marcela ya la había elegido desde el principio, en sí, como que la que elegí al principio de todo fue a Marcela, porque, no sé, también un poco intuitivo, pero ella trabaja mucho con adolescentes, trabaja mucho, hace muchos años que viene dando clases como actrices excelentes, la he visto hacer montones de cosas y es increíble. Y sentía que ella tenía que dirigir Mariquita, un poco por esto de la edad, de que sé que se maneja bien con, digamos, con lo que es lo actoral. Y la obra estaba puesta más que nada en lo actoral, ¿no? O sea, digamos, Claro, la escenografía y el vestuario acompañan, pero no es lo principal. Y después, bueno, Mariquita la encontraron las chicas en un casting. mirá. Susana Bonifacio tiene una pregunta para Bernardita. Claro, para Bernardita era cómo también, cómo pasó. Yo había visto que actuó en El Mago de Oz y en La Bella y la Bestia, y de tantos personajes, música, bailes, etcétera, pasar a casi un unipersonal. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? Sí, tal cual. Yo en realidad estoy ahí muteada, ¿no? Ahí va. Sí, siempre hice teatro musical, fue como lo que más estudié. Y bueno, sí fue un cambio drástico, porque la comedia musical tiene como todo eso. Bueno, con Marce lo laburamos y lo seguimos laburando un montón, como que por ahí el teatro musical ya tenés bueno, justamente las canciones que te respaldan, es todo como otro modo mucho más para afuera y como la forma de muchas cosas y la exageración. Y esto era como Las todo luces. lo contrario, básicamente, puro texto, pura emoción. Así que bueno, sí, fue un desafío, lo sigue siendo. En cada función trato ahí de ir un poco más profundo. Y lo trabajo también, bueno, con las chicas un montón, como decía antes, con Susana, que es buenísima la ayuda, porque es como, bueno, todo el tiempo como la posibilidad de reinventar, digamos, a Mariquita, dependiendo, bueno, como ella hablaba de los estímulos, ¿no? Como qué te trae cada personaje que va haciendo ella también. Bueno, con Marce ni hablar, desde la dirección y también eso, yo en mi casa como también, sigo como, bueno, leyendo al respecto y como escribiendo también sobre Mariquita y cosas, porque sí, estamos solas con Susi y nada, y nosotras, y No, no. No, cositas de justamente, escenografía que estéticamente Sí. y prácticamente por el guardo de cosas hacen lo suyo, pero no tenés una Claro. ayuda, es como que estás ahí. claro, que justamente la comedia musical, que generalmente lleva muchos personajes y mucho desplazamiento escénico, acá son ustedes dos, Claro. ¿sí? En un espacio acotado, ¿no es cierto? Justamente en esta apuesta minimalista, y te tuviste que adaptar a algo que es la antítesis, ¿eh? Y eso es muy Sí, sí. interesante como ductilidad actoral, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, fue completamente un desafío, y bueno, como dije, tal cual, todo lo contrario
a lo que por ahí estoy más acostumbrada o más he trabajado. Ahí justo cuando entré decían lo de la comedia, y también, o sea, de comedia como que todo lo que había hecho era teatro musical, y es bueno, como todo ese otro código. Así que sí, la verdad que agradecida y sigo agradecida por la oportunidad porque estoy aprendiendo, o sea, es un trabajo, pero estoy también aprendiendo muchísimo, es Y como es todo un muy copado. es todo un crecimiento, Sí, eso está bueno. sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno. Me gustaría saber si... Somos, Sí, ¿qué ibas a decir, Marcela? no, digo digo, también trabajo se ve así tan impecable, porque tenemos un grupo, somos todas mujeres y nos tenemos mucha confianza, así como, digo, Nora desde un principio confió en mí, yo es la primera obra que dirijo sola, y a Bernie tampoco la conocía, digo, yo tenía a Susi, pero digo, son dos actrices muy dúctiles, muy versátiles, muy que han confiado también en el proceso y a veces hubo lágrimas y a veces, digo, las cosas no salían, pero me parece que está bueno rescatar que el grupo que se formó de colegas, digamos, hizo que el producto sea el que tenemos hoy, que estamos totalmente orgullosas. Pero fue mucho laburo en trabajo, mucho trabajo en equipo de todas. Sí, sí, eso se nota, se nota. ¿Y van a seguir con la obra o van a hacer otra cosa? ¿Qué proyectan? Por ahora sí vamos a seguir con Mariquita porque recién estrenamos, llevamos recién un mes en cartel, y bueno, y sabemos cómo es el teatro independiente, que es esperar también el boca en boca, es que ya está empezando a pasar, pero bueno, queremos dejarlas un par de meses más, estamos viendo dejarla en el teatro, ahora también la idea es moverla un poco, ahora nos vamos el 25 de mayo a Tandil, que está el Mayo Teatral, yo soy de Tandil, Ah, qué bueno, así que ya nos vamos a mostrarla ya a mis pagos, qué bien. y bueno, la idea es seguir moviéndola, por supuesto. No, está bueno. También estamos con escuelas que van a ir a verla también ahora en abril. Van a ir a algunos cursos de adolescentes, que me parece que está bueno que vean y que trabajen sobre esta obra, así que la idea es moverla. Es una obra, la verdad, que para todo público. Sí, Y seguro. no queremos que quede en la nada. Igual sí, Nora está escribiendo sobre otros personajes de la historia argentina, si querés contarlo, Nora. Y A la idea, ver, bueno, es seguir haciendo otros trabajos. te escuchamos. No, bueno, para mí el otro personaje que me impacta mucho es Julieta Lanteri, Ah, sí, claro. Ah, sí, claro, Toda la primera mujer que una votó. pionera del voto femenino. Sí, la claro. primera mujer que votó en Argentina, que bueno, la primera candidata a diputada, Mm. formó el Partido Feminista Nacional y también es una persona totalmente negada por la historia, por el patriarcado que nos ha contado que solamente los héroes fueron los varones. Sí, y Pero solamente bueno, se la recuerda es con más el nombre de una difícil. calle, Julieta ¿no? Lanteri, ¿cómo? Solamente se la recuerda con el nombre de una calle, nada más. Sí, Sí, ahora y la, hicieron bueno, una estación de Y de subte subte ahí también, pero digamos, sí, tampoco se explica quién fue, por qué está ahí, ¿no? Está bueno que se la rescate desde el teatro. No, y que además que si las mujeres tenemos como lugar en la historia hacer el nombre de una calle o una estación de subte, necesitamos hacer muchas más obras de Sí, este seguro. estilo, por lo menos sí, para arrancar. Y sí, porque en ese nombre que aparece en el subte o en la calle no se explica por qué. Te está el nombre nada más y el que pasa, la persona del transeúnte, no tiene ni idea de quién fue. Está el nombre y punto. No dice sí. quién Bueno, pero fue. Alicia Poró de Justo sí se sabe quién es. Lo que pasa es que Julieta Lanteri no se casó. Bueno, Entonces no tuvo nunca un hombre político que la respalde. claro, seguro. Justo fue un hombre de Claro. la política muy relevante y bueno, ser la esposa de tenía, es lo que suele pasar muchas veces, ¿no? Pero de cualquier manera es un bache histórico, ¿no? Porque eh, contentás a la gente con poner el nombre de una calle, una plaza, pero no se explica de dónde viene, por qué, qué importancia tuvo, ¿no? Está bueno que desde el teatro estés interesada en hacer algo con ella, ¿no? Sí, sí. Importante. Ojalá Bien, salga.
Pero el Sí, desafío es que tiene que salir tan linda como Mariquita. bueno, pero son personajes distintos, con otras facetas, ¿no? Sí, sí. Claro. Bueno, chicas, les Una agradezco. pregunta, una preguntita. Sí. ¿Qué cantidad de butacas tiene la sala? Porque así lo difundo, de que van a invitar a las escuelas y trato de haber de gente conocida para llevar a los chicos. ¿Cuántos chicos, cuántos alumnos entrarían? ¿Cuántas butacas hay? La capacidad del teatro es de 90 personas. Ah, perfecto, muy bien. Sí, 85. sí, sí, sí. Una división entra, una división. 85, Ah, sí, bueno. por lo general el teatro deja entrar 85 para que estén más, si son chiquititos, si son alumnos, No, 90 no, entran. son de secundario, son grandes, ya son grandes. No, no, es Son para grandes. muy buena la Sí, muy buena la noticia de las escuelas, va a ser fantástico. sí, sí, la idea es poder hacer también un debate después, como para que también se charle un poco. Qué Después hermoso. lo charlarán con su profesora de historia, Ah, pero está bueno que tengan ese espacio para hacernos preguntas y para contar un poco de lo que vieron, para charlar un poco y debatir un poco. Está Y se bueno. Aparte hacen es esto, sesiones como a la semana la obra es tan para las escuelas. exacta, y la obra es tan exacta, no da pie a nada, no hay una tergiversación de nada, no hay discusión posible, son los hechos, así que la discusión va a estar perfecta, muy buena, muy buena. Sí, no, sí. y la verdad que lo que queremos un poco como que eso, bueno, justamente en estas cosas que leíamos, ponían a Mariquita como las figuras, digamos, acartonadas de la revista Anteojito, como que vas a hablar de Mariquita y sí se te viene como una imagen, un dibujito, como decía Nora, al lado El del piano, y como que la obra Claro. tiene eso, ¿viste? Tal cual, o sea, los vuelve una persona de carne y hueso, como que eso es lo lindo, que no es una obra que está buenísimo, que sea histórica, pero digo, te hace entender de verdad que eran personas con sentimientos como nosotros, y en resumen es una historia de amor, como que para Bueno, cualquier tipo de público, más allá de todo lo importante y el mensaje que queremos dar, es como, nada, también, viste, desde ese lado, como lo atractivo de la vida misma, digamos, como que son cosas que siguen pasando hoy en día, lamentablemente. bueno, Así eso que es bueno. un logro de ustedes, que el Ah, personaje sale del acartonamiento propio que aparece en las revistas, en los villíquenes y demás, y que tome carnadura humana, y eso es lo que ustedes lograron en la puesta y en la realización. Y bueno, me parece buenísimo que lo lleven a escuelas, traten de ver si lo pueden difundir más porque las escuelas, hay muchas escuelas interesadas en este tipo de trabajo. Así que estaría Sí. bueno Sí, desde sí, la yo creo que difusión, sí. si ustedes Sí. pudieran también difundir más esta posibilidad, ¿no? Sí, Sí, de hecho, totalmente. el otro día lo hablábamos en otra entrevista que nos hicieron, que tiene que ver con este granito de arena que nosotros estamos poniendo a esta invisibilización de la mujer en la historia, que sabemos fehacientemente que no es ingenua. Entonces, si nosotras podemos poner sobre el tapete, digamos, quién era Mariquita en este caso, Julieta Nanteri, o la cantidad de mujeres que han tenido, porque digamos, más allá de lo que cuenta Bernie en la historia de amor que es real, un juicio de disenso en digamos, Buenos Aires colonial, si bien obviamente fue Martín, porque era el hombre el que tenía acceso, que ella haya estado atrás, digamos, Sí. atrás de costado, en eso, no atrás. En eso Es era importantísimo. Tiene una repercusión histórica enorme. enorme, Y es sí. más extraño todavía que no esté en ningún lado. ¿Entendés? Claro, pero Entonces, hay una para nosotras cosa que me parece importante aclarar antes de que cerremos, y es que ella pudo tener esa posibilidad porque era de una clase alta porteña. Claro. Seguramente que Sabía leer, escribir. una mujer de clases populares, de clases bajas, no iba a tener esta visibilización. Ella pudo, no solamente porque ella era así, sino porque pertenecía a esa clase social. Si Y no era, sabía, totalmente. claro, si no era imposible, las otras mujeres, las comunes, no iban a tener esa posibilidad de presentarse ante un juez. No, Desgraciadamente para es nada, es que de así, hecho ni siquiera la claro. posibilidad la tenía ella. claro, por eso. Ese es un Pero sí, es mensaje verdad, es verdad. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo la entrevista, conocerlas. Esperamos ver pronto todas las otras cosas que tengan ahí en agenda y que nos mantengan informadas para que podamos difundir lo que están haciendo, ¿no? Si podemos cooperar desde este espacio y desde ya que cuéntenos todo lo que estén haciendo
y espero Bueno. que sigan durante mucho tiempo. Muchas Ay, gracias. ojalá. Muchísimas Muchas gracias. Ojalá. Muchas Gracias a gracias a ustedes. las tres. Adiós, gracias. Y estamos en Bueno. contacto. Dale, Sí, buenísimo. Bueno, Buenísimo. muchísimas Hay que gracias. felicitarlas, hay que Ay. felicitarlas porque estuvieron muy bien, estuvo muy bien. Bueno, Gracias. Muchas gracias. millón de gracias, Edith. Bueno, a todas, Catalina, Susana, millón de gracias. 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 Por favor.